MTP Noticias en 5 palabras, una respuesta. Tenemos espacio de diálogo, de puntos de encuentro y de debate. Y el día de hoy nos comparte su opinión sobre un tema primordial como lo es la prisión preventiva, entre otros tópicos, la doctora Adriana, quien es un lujo tenerte, doctora Adriana Enriqueta Glino, docente y relatora penal de sentencias en Argentina, a quien he de decirlo, conozco y conozco porque viene de la práctica, viene de la academia. Actualmente reside en Tucumán, es abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral, también cursó ahí mismo la especialización en Derecho Penal. También cursó el máster en política criminal por la Universidad de Salamanca, España, donde puedo decir y corroborar el trabajo que ha hecho en su país y que lo he palpado. También es docente de la materia penal en la Universidad Nacional de Tucumán desde hace algunos años, no vamos a decir cuántos, pero con bastante experiencia, y de la misma materia en la Universidad de San Pablo, Tucumán. También es miembro integrante de la Asociación de Argentina de Profesores de Derecho Penal, es parte del Consejo Directivo a través de la vocalía. También en el ámbito laboral se desempeña desde el 2003 como relatora penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, siendo designada específicamente en un tema bien importante, como son los delitos de lesa humanidad. Y obviamente tiene muchas publicaciones en temas de prisión preventiva, temas de penas de prisión, y obviamente que fue parte del trabajo final de máster que queremos abordar el día de hoy. Y te agradezco aceptaras esta invitación, apreciada doctora. Gracias por estar en este tu espacio aquí en México. Un gusto que nos acompañes. Bueno, Keren, la verdad que una alegría que verte de nuevo, haberte conocido en Salamanca fue una de las mejores cosas que me pasó. Y bueno, ahora tener esta oportunidad de compartir con vos este tema que bueno, lo charlamos un poco en Salamanca, pero que por ahí interesaba un poco más profundizar, que fue el trabajo final del máster, como es el tema de la prisión preventiva, ¿no? Que es un tema que pienso que en Latinoamérica es un tema general, creo que no es un tema que preocupa solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Es correcto, es un Eh, tema que nos preocupa a todos y me gustaría que nos comentaras qué es la prisión preventiva, qué opinión le merece a la doctora Adriana. bueno, lo primero que tenemos que tener en claro cuando hablamos de prisión preventiva es que estamos hablando de una medida precautoria, es decir, una medida de aseguramiento de la persona que está sospechada de haber cometido un delito para asegurarnos de que esa persona pueda estar al momento del juicio oral. Entonces, como es una medida que solamente en casos excepcionales se puede aplicar, debería ser que únicamente cuando no hay posibilidad alguna de que la persona pueda permanecer en libertad, apliquemos esta medida extrema, ¿sí? ¿Por qué digo extrema? Porque la persona está privada de su libertad, compartiendo generalmente con personas que están condenadas y que por lo tanto tienen otro tipo de trato a través de nuestras leyes, y que es distinta la situación. A las personas que están investigadas o sospechadas de haber cometido un delito, los asiste y los protege el principio de inocencia, que es lo que tiene que regir, digamos, es la antítesis de la prisión preventiva. O sea, si nosotros tenemos en cuenta la prisión preventiva, tenemos que tener como guía siempre que la persona que está tratando o que estamos encarcelando es una persona inocente, porque todavía no ha sido juzgada. Por más que tengamos un montón de pruebas en contra de esa persona, todavía no hay una sentencia. Entonces, esa persona debería, en la medida de lo posible, transcurrir ese proceso de investigación en libertad. Y solamente cuando hubiera motivos muy graves, como el riesgo, digamos, de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, ahí sí restringir la libertad. Y la libertad se puede restringir de otros modos, sin llegar a la prisión preventiva, que es un poco lo que apunta la nueva normativa internacional sobre este tema, y también nuestro propio Código Procesal Argentino, que es un poco la crítica que yo le hago, que a pesar de que tenemos leyes favorables a que la persona esté en libertad durante el proceso, la práctica sigue siendo otra. La gente que comete un delito queda con prisión preventiva hasta el momento del juicio oral. Eso es un poco Sí, el planteo.
Sí. Claro, y hablando de ese planteamiento que nos compartes de la prisión preventiva, ¿qué consideras? Porque bien nos mencionabas, una cosa es que existe un marco normativo internacional y también local en cada uno de los estados, pero ¿qué debe considerarse para la imposición de una prisión preventiva, como bien mencionabas, como última opción, como última ratio, ¿no? Bueno, por supuesto que hay criterios que nos dice la ley y que nos vienen, digamos, primero, la reforma que tenemos yo hablo del nuevo código, pero es un código que tiene ya más de 4 años, pero le decimos el nuevo código, es muy claro en cuanto a que solamente cuando se pruebe en el caso concreto que la persona, digamos, va a entorpecer la investigación o hay peligro de fuga, solamente se va a imponer la prisión preventiva. ¿Y esto cuándo es? Bueno, en general, cuando es una persona que no tiene arraigo, por ejemplo, en el lugar donde se cometió el delito, que es una persona que ha cometido muchos delitos anteriormente, una persona reincidente, aunque este requisito no es excluyente, ¿sí? Porque nosotros recordemos que siempre tenemos que mirar al hecho cometido, no tenemos que pensar en lo que el sujeto hizo antes, pero sí es verdad que son criterios que el juez va a evaluar al momento de dictar una prisión preventiva. Si esta persona, por ejemplo, tenía trabajo estable o su familia constituida, entonces puede seguir en su hogar, por ejemplo, quizá con una pulsera electrónica, con otro tipo de control para que no se evada digamos, de la investigación, pero no en sí la prisión preventiva. En nuestra ley, en nuestra ley actual, tenemos 11 opciones como medidas cautelares, antes de aplicar la prisión preventiva. O sea, un montón de opciones que da la ley para evitar justamente este encarcelamiento preventivo. Pero la verdad, la realidad, o sea, en el día a día, porque yo trabajo, digamos, en la justicia y puedo dar fe de esto que estoy diciendo, es que no sucede así. Es prácticamente la prisión preventiva se aplica como norma y excepcionalmente, digamos, se tienen en cuenta estos parámetros objetivos que deberían analizarse en cada caso, ¿sí? Ese es el problema que yo sigo y que me preocupa y que por eso siempre sigo con el tema investigando y analizando y estadísticamente. Un dato más te doy con relación a lo que sucede en Argentina. Quizás también podrías compartir vos lo que sucede en México, pero acá tenemos de una población carcelaria, digamos, si tenemos en cuenta el 100% de la población carcelaria, tenemos el 52% de las personas que están privadas de su libertad, son personas que están con prisión preventiva. O sea, esto no tiene sentido. Tenemos las cárceles llenas, pero las tenemos llenas de gente que no está condenada, que está protegida supuestamente por el principio de inocencia. Entonces, si estas medidas que son alternativas a la prisión preventiva que yo te nombraba, como puede ser la pulsera electrónica, como puede ser que no se le permita a la persona salir del país, que se le quiten sus documentos, en fin, una serie de medidas que son previas a la prisión preventiva, yo creo que, o sea, favorecerían al tema de la superpoblación carcelaria que tenemos en este momento en Argentina. Y esto es algo que se ve, o sea, no es algo que uno lo puede o decir creo que es así. No, no, son números que son así, digamos, que son indiscutibles, como nos enseñó la profesora de estadística, te acordarás que estos son números y contra los números no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir este número? En cuanto a la cantidad de gente que está encarcelada y que realmente podría estar esperando su juicio en libertad. Sí, y ahorita que mencionas este tema sobre qué debería considerarse y que, como bien mencionabas, no es un tema exclusivo de Argentina, sino que desgraciadamente nos atañe a muchos países en torno a su imposición. Y nos hablabas de qué debería justificarse, pero también qué consideras tú, apreciada doctora, que ocurre o lo que ocurre actualmente con las personas que no justifican estos elementos para la imposición de otra medida diferente a la prisión preventiva. ¿Qué ocurre con estas personas? Bueno, las personas que no pueden, digamos, digamos poder acceder por ejemplo, a un arresto domiciliario, que sería la opción, por lo menos están en su casa con su familia,
muchas veces tenemos los casos de las madres que tienen niños pequeños o de padres que tienen niños pequeños y que las madres no pueden o no están o por cualquier motivo no pueden cuidarlos. Entonces se genera todo este problema, digamos, de que tenemos este segundo problema que es tan grave, que son la cantidad de niños que quedan en un estado de abandono, porque a veces nos pasa muchas veces que está el padre y la madre presos en la misma causa. Mayormente yo veo causas de droga y bueno, ¿qué pasa? Que la familia vende estupefaciente, entonces, claro, de pronto quedan detenidos el padre y la madre y quedan 3 o 4 niños menores de edad solos o digamos, supongamos un adolescente, pero que no puede hacerse cargo. Entonces, toda esta cuestión de no poder aplicar medidas alternativas genera estas consecuencias accesorias, digamos, o que trascienden, digamos, hablando un poco en comparación con la trascendencia de la pena. Si bien esto no es una pena, pero de alguna manera eh, eh, yo hablaba de la anticipación de la pena, o sea, prisión preventiva o anticipación de la pena, porque en definitiva yo estoy culpando de antemano a una persona que todavía no fue juzgada. Entonces, tratar de ver la forma eh, es un tema de política criminal. Volvemos a lo de siempre. Acá lo que se necesitan son recursos y ganas de parte de los agentes del Estado de poner más medios, digamos, para que se puedan conceder más arrestos domiciliarios, se pueda controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias. Y claro, no hay recursos. Entonces, como no hay recursos, ¿qué es lo más fácil? La prisión preventiva. Esa es la realidad. No hay recursos para poder poner en funcionamiento las medidas alternativas a la prisión preventiva. Por lo menos eso, estoy hablando específicamente de Argentina, pero es una cuestión directamente de política criminal y que está relacionada con recursos económicos para hacer efectivas esas otras medidas. Eso por un lado. Y por otro lado, también es verdad que muchas veces los jueces tienen miedo de dar la libertad, ¿sí? O de aplicar medidas alternativas. ¿Por qué? Porque son casos de mucha trascendencia social, de mucha alarma social, y que si le llegan a dar la libertad a esa persona o una medida alternativa a la prisión preventiva, bueno, la prensa y también el contexto social se les viene en contra a los jueces. Y eso es una realidad también. La presión que ejercen los medios de comunicación y la sociedad a través de grupos de determinados organismos bueno, ejercen presión, también hacen un poco a los jueces seguir aplicando en forma reiterada la prisión preventiva sin analizar en caso concreto, ¿le podría dar yo a esta persona otra posibilidad de esperar el juicio en libertad? Bueno, entonces eso también es algo que importa mucho, ¿sí? O sea, por un lado, que no hay recursos, y por otro lado, la presión, ¿sí? Ya sea presión social y política también que tienen los jueces al momento de resolver si le dan o no una excarcelación a una persona. Y hablando justamente de esto que nos compartes entre la política criminal, entre también el debate en derecho penal, mencionabas un tema respecto de la imposición y de qué ocurre con las personas que no lo justifican, y mencionabas que en ocasiones parte de la estructura familiar se encuentran organizadas para cometer delitos. Lo comento porque me parece bien importante mencionarles al público que nos acompaña del cual, de un trabajo que he tenido acceso por parte de la doctora Adriana y que me parece importante destacar porque tiene relación con esto que estamos hablando. ¿Qué ocurre con esas personas que no pueden justificar, como en el caso en Argentina? Ejemplo, personas que están transitoriamente por Argentina, que cometieron un delito y que desgraciadamente no pueden justificar el cumplimiento a un procedimiento penal ni sujetarse. Entonces, creo que es importante este eje temático que abordas en este trabajo que nos has hecho favor de compartirnos y que me gustaría nos hablaras un poco de esta problemática que impacta en la prisión preventiva. Sí, bueno, yo hacía hincapié en ese caso, bueno, como te había comentado antes, la mayoría de los delitos que nosotros resolvemos son delitos de narcotráfico. Y también como nosotros estamos cerca en Tucumán de la frontera con Bolivia,
la mayoría, no la mayoría, pero gran parte digamos, de la gente que comete este tipo de delitos son ciudadanos bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciudadano boliviano que comete un delito acá, ya sea en el trayecto, desde que cruza la frontera, pero generalmente cuando ingresan a la provincia de Tucumán hay controles y acá es donde quedan, digamos, detenidos porque los encuentran generalmente transportando droga. Obviamente no tienen arraigo, porque son bolivianos, claramente no van a tener arraigo en el país, tienen su domicilio en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas situaciones de personas, tanto mujeres como varones, que tienen su familia allá y que estaban a cargo de ellos antes de cometer este delito y que quedan totalmente desamparadas y abandonadas porque el único sostén de la familia está preso acá, en Tucumán. Entonces, claro, de pronto, si esta misma persona, sacamos el tema este de que sea ciudadano boliviano, fuera un ciudadano argentino o también un ciudadano boliviano, pero que casualmente tuviera domicilio en Tucumán, seguramente le otorgaríamos el arresto domiciliario justamente por justificar que tiene esa familia a cargo, sobre todo los niños menores a cargo, que no pueden estar, digamos, bajo el cuidado de otra persona. En cambio, el ciudadano boliviano queda el tiempo que dure la investigación, 1 año, 2 años, 2 años y medio, 3 años, porque a veces duran eso los procesos cuando son procesos complejos, a la espera del juicio, nunca más ve a la familia, porque imagínense que son gente muy humilde, que no pueden venir a visitarlo a Tucumán y quedan totalmente, digamos, abandonados la familia allá y la persona acá totalmente sola, sin tener acceso, quizá a veces a alguna conversación telefónica podrá ser, pero no los ven más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá se genera una discriminación, ¿sí? Porque yo tengo dos personas que cometieron el mismo delito y una por no poder justificar el arraigo, ¿sí? Eh, yo la tengo que dejar con prisión preventiva hasta el momento del juicio. Y esto tiene solución. Y esto es lo que a mí un poco estoy trabajando en eso actualmente. Nosotros tenemos un acuerdo con Bolivia, un acuerdo binacional en asuntos penales, que es viejísimo, es del año 2005, o sea, no es una cosa nueva, pero nunca se puso en práctica y que justamente es para este tipo de casos. Es decir, yo tengo una persona comete un delito acá, un boliviano, pero tiene domicilio allá, entonces yo le doy el arresto domiciliario allá, pero tiene que haber un organismo de Bolivia que a mí me asegure que lo van a controlar y que cuando yo lo cite al juicio oral, esa persona va a venir acá. Entonces, ese mecanismo nunca se implementó. Entonces, como no se implementó, o sea, no es que no haya una normativa, la normativa está, pero simplemente no se implementa. Las personas, digamos, bolivianas que cometen delito acá quedan con prisión preventiva siempre, siempre, siempre. No se analizan sus antecedentes, no se analiza eh, si tenía trabajo, si no tenía trabajo, no, listo, no tienen arraigo, listo, quedan presos hasta el momento del juicio oral y no se discute más el tema. Entonces ahora yo estoy trabajando en ese tema, pero bueno, todavía no tengo una solución linda para contarte, pero espero en algún momento poder decirte, ¿sabes qué, Keren? Logramos que una persona boliviana pueda cumplir el arresto domiciliario en Bolivia. Para mí sería buenísimo porque ya lo tomé como un poco un objetivo personal. Me parece muy injusta la situación y realmente nadie, como que a nadie le importa, digamos, de alguna manera, qué pasa con este grupo, que es un grupo grande de gente, porque lamentablemente son las famosas mulas, como se le dice, que traen la droga de Bolivia hacia acá. Así que ahora estamos en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores a ver cómo se puede optimizar ese acuerdo con Bolivia para poder llevar adelante este trabajo que tendría que ser, digamos, coordinado, por supuesto, con las agencias de Bolivia para poder llevar a cabo este tipo de medidas alternativas a la prisión preventiva, que de eso se trata, que las personas esperen en libertad su juicio oral, ¿sí? No tengan que pasar años esperando cuando quizás después pueden ser declarados inocentes, porque todo puede pasar en el transcurso de la investigación, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el proyecto y la idea que tengo, porque bueno, me parece una situación muy injusta que se da eh, y no se tienen en cuenta, por ejemplo, los niños menores que quedan desamparados en Bolivia y que
no sabemos qué va a pasar después con ellos, ¿sí? Claro, qué importante el tema que maneja respecto de la justificación, el arraigo, ¿no? En este caso, como un problema trascendental en frontera y que tú estás abordando y como bien decías, no tengo la respuesta, el final feliz de la película, No tengo. pero algo importante, lo estás visibilizando y estás impulsando trabajos en búsqueda de que se atienda y eso es muy importante desde tu trinchera. El tiempo se nos ha ido volando, apreciada doctora, pero agradecemos y esperamos que no sea la única vez, sino que existan más oportunidades para seguir debatiendo, compartiendo, enojándonos, alegrándonos de estos temas, porque nos sacan la bilis, como decimos aquí en México, nos hacen recordar temas difíciles en nuestras naciones y que esto es un quilombo, apreciada amiga, esto es un quilombo, ¿no? Así es. Pero te agradezco mucho que nos acompañaras y nos gustaría que nos cerraras con un comentario final para MTP Noticias. Bueno, el comentario sería más bien como algo como un deseo, ¿sí? Que realmente la prisión preventiva sea un instituto que se aplique como última ratio y que se pueda aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva. La ley la tenemos, la ley es buenísima, simplemente falta decisión y voluntad de los jueces para aplicar las medidas alternativas de la prisión y de esa forma respetar, digamos, los lineamientos, digamos, en derechos humanos que nos dicen que la prisión preventiva es una medida excepcional y que tiene que respetar el principio de inocencia. Esa sería un poco la idea que quiero dejar. Así Y que, pues, bueno, no, al contrario, muchas gracias, doctora. Esto fue en exclusiva para MTP Noticias, aquí en vivo, en corto, aquí con nosotros la doctora Adriana, desde Argentina, desde Tucumán, hablándonos de este trabajazo que hizo para España, para el máster de política criminal, de un tema que está llevando a la práctica. Y síganos en las redes, síganos a la invitada. Vamos a dejar aquí sus páginas pendientes para que la sigan, sigan su trabajo. Y gracias a todas y a todos por seguirnos. MTP Noticias, 5 palabras, una respuesta. Muchas gracias.